Entonces estamos iniciando con la grabación. Hoy nos va a tocar desarrollar este caso práctico de un proyecto de implementación de una planta de producción de jugos enlatados en la localidad de Montero, Santa Cruz. Haciendo un poco breve resumen de todo lo que hemos visto, es de que lo primero que tenemos que desarrollar para poder evaluar un proyecto de inversión, en este caso la planta de producción de jugos enlatados, debo desarrollar un flujo de caja. Voy a buscar un espacio para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto aquí. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar es un flujo de caja. Un flujo de caja que primero tiene un horizonte de tiempo. Es decir, para cuántos años voy a evaluar el proyecto. Y eso le había dicho que depende del ciclo del proyecto, depende del tamaño de la inversión. Ahí va. Entonces, este es su horizonte de tiempo. Tenemos un periodo cero, que viene a ser aquí la inversión inicial. La inversión inicial. Ahí está. ¿Qué era una inversión? Una inversión simplemente es un desembolso de dinero, es un desembolso de capital que no se espera recuperar en el periodo actual, sino en los periodos posteriores. Y si esa inversión es un éxito, obviamente vamos a recuperar más que la inversión. ¿Estamos? Y esta inversión inicial, que era el flujo de inversión, tenía tres componentes principales. ¿Cuáles eran eso? Por la inversión fija, ¿no? La inversión fija que está sujeto a depreciación. En otras palabras, los bienes. En este caso podemos hablar de terreno, podemos hablar de muebles, equipamientos, maquinaria, herramientas, etcétera, etcétera. El otro componente de la inversión inicial es la inversión diferida, que son las erogaciones de recursos preoperativos, que son necesarios para llevar a cabo un proyecto de inversión. Aquí podemos hablar de capacitación del personal, los estudios de mercado, ¿no? Los gastos en la constitución para conseguir la licencia de funcionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todas las erogaciones de recursos preoperativos, es decir, todo lo que gastamos antes que el negocio empiece a funcionar, son considerados dentro de la inversión. En este caso, dentro de la inversión diferida. ¿El otro componente cuál es? Capital de trabajo. Capital de trabajo. El capital de trabajo generalmente se define como los recursos que requiere una empresa para poder desarrollar su actividad normal. Es decir, la cantidad de dinero que debe tener una empresa o que debe mantener para poder cumplir los compromisos del corto plazo. Pero cuando hablamos en proyecto, hablamos de los recursos que una empresa debe tener para dar el inicio al primer ciclo de producción. Es decir, para poder adquirir la primera materia prima, tengo que tener los recursos. Para poder cubrir los sueldos y salarios a los trabajadores en los primeros meses que no va a poder cubrir los ingresos, pues son el capital del trabajo. ¿Estamos? Entonces, el otro componente es el capital de trabajo. Entonces, ahí tenemos la inversión.
Una vez que ya está montada la inversión, eso significa que ya está listo para que pueda funcionar. Ya está montado las plantas, las maquinerías están instaladas, etcétera, etcétera. Ahora toca que el negocio empiece a funcionar. Cuando ya el negocio empieza a funcionar, empieza a generar ingresos. Empieza a generar ingresos. Empieza a generar ingresos. Es aquí donde ya se genera el flujo operativo. El flujo operativo. El flujo operativo. Y no olvidemos que el último flujo siempre tiene un valor mucho más grande que los otros, porque en el último flujo está contemplado el valor terminal. Entonces, aquí tenemos el flujo de caja, podemos colocarlo si quieren como periodo 1. Tenemos el flujo de caja del periodo 2. El flujo de caja del periodo 3. Sucesivamente, dependiendo para cuántos años estoy evaluando el proyecto de inversión. Eso les decía que depende del ciclo del proyecto, del tamaño de la inversión. Si yo estoy invirtiendo un monto de $10,000, por ahí el periodo de evaluación va a ser 3 años, 4 años, ¿cierto? Pero si yo estoy invirtiendo un monto que supera los 5 millones, podría ser mi evaluación mayor a 5 años, 8 años o 10 años. También es un factor que determina el periodo de evaluación. Pero si yo también depende del ciclo del proyecto. Si yo estoy invirtiendo en un negocio de comida rápida, por ahí el periodo de evaluación va a ser de 6 meses, 1 año, hasta 2 años, ¿no? Entonces, todo depende de las variables que acabamos de nombrar. Y de esta manera vamos a tener el último flujo de caja del periodo E, que es mucho más grande, vuelvo a repetir, que los otros flujos, porque en este último flujo se considera también el valor terminal, que se puede determinar de 2 maneras. ¿Cuáles eran eso? Aquí estaba contemplado el valor terminal, ¿no? El valor terminal. Ese valor terminal es el valor de salvamento del proyecto, que se puede determinar de 2 maneras. Uno, mediante el valor de liquidación, es decir, que el proyecto se liquide al final del periodo de evaluación. Y el otro, mediante el valor de continuación de operación, el BCO. Valor de continuación de operaciones. Ahí está. Y dentro del flujo operativo también podemos contemplar el flujo financiero. Pero siempre y cuando que nosotros hayamos utilizado un capital ajeno, es decir, un capital externo, para poder financiar parte de esta inversión. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar primero. Una vez que ya tengamos desarrollado nuestro flujo de caja que contempla la inversión inicial, el flujo operativo, el flujo financiero, ojo, siempre y cuando que tengamos deuda y el valor terminal, aquí vamos a empezar a aplicar lo que viene a ser los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación. ¿Cuáles son esos indicadores de evaluación? Los indicadores de evaluación de inversiones. De evaluación de
inversiones. Ahí está. ¿Cuáles serán esos indicadores? El BAN, El BAN, el TIR, TIR-M. y rentabilidad. Muy bien. Tenemos el indicador de generación de valor, que viene a ser el BAN. El BAN. El BAN es un indicador de generación de valor que nos mide el remanente que genera un proyecto después de haber cubierto la inversión inicial y el costo de oportunidad. Y para que un proyecto debe ser aceptado, el valor del BAN debe ser mayor a 0. a 0. Y si es menor a 0, el proyecto se rechaza. Entonces, para que el proyecto sea un éxito, debe ser mayor a 0. ¿Estamos? Otro indicador. El TIR. La TIR. La tasa interna de retorno. Esto ya es un indicador de generación de rentabilidad. ¿Estamos? Un indicador de generación de rentabilidad. Para que un proyecto sea viable financiera, el valor de la TIR debe ser mayor que la tasa de descuento. que la tasa de descuento. ¿Estamos? Mayor que la tasa de descuento. Otro indicador de evaluación. La TIR-M, dice. La TIR-M, ¿no? La tasa interna de retorno modificada, que corrige algunas inconsistencias que tiene la TIR normal. ¿Cuáles son ellos? Que la reinversión de los flujos se le realiza a la tasa de descuento y no así a la tasa interna de retorno como asume la TIR normal. Cuando hay múltiples TIR, también me facilita la operación la TIR-M. Y cuando queremos requerir un financiamiento, cuando tengamos un flujo negativo en cualquiera de los periodos, pues la TIR normal asume que ese financiamiento lo vamos a conseguir a la misma tasa interna de retorno, cosa que no es lo correcto. Entonces, esas son las inconsistencias que corrige la TIR. Entonces, prácticamente corrige 3 problemas que tiene la TIR normal. Entonces, podemos decir que la TIR-M nos muestra la rentabilidad real que genera el proyecto. ¿Estamos? Y esto, para poder tomar la decisión, también debe ser mayor a la tasa de descuento. Entonces, también la TIR-M comparamos con la tasa de descuento. Otro indicador de evaluación que hemos visto. Ir El índice de rentabilidad. Índice de rentabilidad, este es un indicador de eficiencia. Esto nos muestra los recursos que nos devuelve el proyecto por cada dólar invertido. Básicamente nos muestra la relación que existe entre el flujo de caja descontado versus la inversión inicial, ¿no? Que es una simple división. Esto, para que el proyecto debe ser aceptado, debe ser mayor a ¿mayor a cuánto? A 1. A 1. Ser mayor a 1. Mayor a 1.
Ese nos muestra cuánto se gana por cada dólar invertido, ¿no? ¿Cuánto nos devuelve el proyecto por cada dólar invertido? ¿Estamos? Muy bien. Y también tenemos el periodo de recuperación de la inversión, que es la PRI. Esto nos dice cuántos años demoramos en que el proyecto nos devuelva la inversión. Pero este indicador tiene un problemita que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Pero sin embargo, podemos subsanar eso y podemos utilizar el periodo de la recuperación de la inversión descontado. ¿Estamos? Lo que se quiere en estos indicadores es que mientras menos años demoremos en recuperar la inversión, va a ser mucho mejor. ¿Estamos bien? Eso es lo que hemos visto en resumen hasta el día de ayer. Ahora vamos a desarrollar un caso donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto en las anteriores clases. ¿Estamos? ¿Quedó claro el resumen de todo lo que hemos visto? Sí, Luisa, quedó claro. ¿No se van a olvidar? No. ¿Ya no se van a hacer quitar los 5 puntos? Negativo. No. Bien. Échenlo ganas, jóvenes. Hay que estudiar. Muy bien. Entonces, una vez comprendido esto, ahora vamos a dar inicio al desarrollo del caso. Volviendo a repetir un poquito, antes que podamos aplicar estos indicadores para poder evaluar, debo desarrollar primero esto acá, el flujo de caja. Es ahí donde vamos a trabajar. ¿Estamos? Entonces, para ello, les voy a hacer las siguientes consultas. ¿De qué se trata el caso que vamos a desarrollar? Porque para poder desarrollar es fundamental que nosotros tengamos toda la información del caso. Caso contrario, no lo voy a entender lo que estamos haciendo. Debo conocer la información que me presenta. Si ustedes quieren, pueden sacarle un screen a esta parte de la pantalla antes que se borre. Ya está, ¿no? Lo leo el enunciado, ¿lista? ¿Cómo dice? Lo leo el enunciado. No, simplemente quiero que me haga un pequeño resumen. ¿De qué se trata el caso? Es de la empresa Oriental SRL que quiere lanzar una nueva línea de producto que es una jugos enlatados de piña y cuenta con inversiones como primer punto, inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo. Y nos muestra una información de una investigación de mercado que se hizo acerca de su producción. En sí es una empresa que está lanzando una nueva línea de producto y quiere saber si es viable o no viable el proyecto y nos da una cierta información. Perfecto. Entonces, esto es un proyecto nuevo. No es de expansión, no es de reemplazo y no es de renovación. ¿Estamos? Es un proyecto nuevo. Lo que quiere hacer es implementar una planta industrial de jugos enlatados. Y aquí tenemos toda la información para poder evaluar este proyecto y decir si invertimos o no en este proyecto. Si es o no viable financieramente realizar esta inversión de esta planta industrial. ¿Estamos?
Aquí nos vamos a abocar simplemente a evaluar la parte financiera. Pero cuando estemos haciendo un proyecto en la práctica para poder implementar, tenemos que hacer una evaluación desde la parte comercial, desde la parte técnica, desde la parte organizativa, desde la parte medioambiental. Pero sin embargo, aquí simplemente nos vamos a abocar a un tipo de evaluación que son la parte financiera. Por ahí es la parte más compleja, pero van a ver que no es así. ¿Estamos? Entonces, para poder evaluar un proyecto de inversión, habíamos dicho que primero se desarrolla el flujo de caja, que es el presupuesto capital. El flujo de caja primero contempla las inversiones. Entonces, ¿qué tipo de inversiones requiere este proyecto de inversión? Inversiones, aquí están. Las inversiones fijas necesarias para montar la planta se detallan en el siguiente cuadro. 100% facturado, excepto el terreno. Cuando usted compra un terreno, no nos emiten facturas, sino que tienen otro tratamiento fiscal, que es el impuesto a las transferencias. ¿Estamos? Pero los demás sí están emitidas o son facturadas. Por ejemplo, las obras civiles, maquinarias y equipos, vehículos, muebles y equipos de computación. Cuando usted está construyendo un galpón, compra los cementos, lo puede facturar, ¿no? En este caso, los fierros y todo demás. Entonces son facturadas, excepto el terreno. Estos son las inversiones fijas, ¿no? Las inversiones fijas. Las inversiones fijas. Es un componente de la inversión inicial. Otro componente. Inversiones diferidas. Las inversiones diferidas necesarias para el proyecto de inversión se muestran en el cuadro siguiente. Estos están sin factura, que es un dato importante. Nos dice constitución 10,000, capacitación del personal 20,000, estudios de investigación 15,000, intereses no sabemos, imprevistos 3,093. Luego también tenemos capital de trabajo. Para la inversión en capital de trabajo considere un ciclo de conversión de efectivo de 30 días. Y los desembolsos totales son los costos y gastos operativos desembolsados en el primer año de operación. Y este ciclo financiero se mantendrá constante durante la vida útil del proyecto. Trabajar sin decimales. Entonces nos pide que trabajemos con números enteros. Entonces ahí están, fíjense, los 3 componentes de la inversión. Y lo único que tengo que hacer es ahora ir estructurando en un libro de Excel. ¿Estamos? Después vamos a ir utilizando las demás informaciones. Entonces, la recomendación que yo les hago para poder desarrollar cualquier caso, siempre es leerlo completo el caso. Tenemos que saber de qué se trata, qué información nos están dando y qué es lo que nos están pidiendo que desarrollemos. Caso contrario, no voy a poder iniciar el desarrollo de un caso. ¿Estamos? Muy bien, sé que ustedes lo han leído todo, entonces más o menos saben qué información tiene y qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, una vez haber leído el caso, lo que tengo que hacer ahora es vaciar toda esta información a un libro de Excel. Vaciar toda la información. Entonces, nos vamos a ir a un libro. Bueno, este es lo que trabajamos ayer. Esto lo vamos a cerrar. Entonces, vamos a abrir el libro de Excel con el que vamos a trabajar hoy. Ahora sí, ¿pueden revisarlo? Sí, se puede la pantalla, ¿no? Sí, Muy bien. Aquí está toda la información, como ustedes pueden ver, en una hoja que se llama datos. Ahí está la información, ¿no? Toda la información que se ha presentado en el PDF, en el caso. Este va a ser mi centro de datos, si ustedes quieren. A partir de aquí voy a empezar a alimentar y construir todo lo que es necesario para construir un flujo de caja. ¿Estamos? Entonces, el primer componente del flujo de caja es el flujo de inversión, es decir, determinar la inversión inicial. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Voy a abrir una nueva hoja. Entonces, aquí voy a empezar a trabajar.
Entonces lo voy a quitar los cuadriculados porque no me gusta trabajar así. Y ahí va. Entonces, ahora sí les voy a pedir que estén atentos. No sé qué es preferible para ustedes, que me hagan el seguimiento, que ustedes estén trabajando en su máquina o prefieren ustedes ver lo que estamos haciendo y tomar apuntes simplemente. Yo preferiría personalmente que ustedes no me sigan, que simplemente atiendan lo que estamos haciendo y si tienen que tomar apuntes en alguna parte lo pueden hacer. Porque si Sí, me van a mismo, empezar sí. a seguir, se van a perder. Pero de todas maneras, las clases también van a quedar grabadas, así que van a poder verlo las veces que quieran, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Entonces vamos a empezar a construir nuestra inversión inicial. Estamos en nuestra inversión inicial. Entonces, vamos a colocar aquí inversión inicial. Aquí vamos a colocar detalle. Vamos a colocar el importe. O el valor, vamos a poner valor. Ahí está. ¿Cuál es ¿Cuál es la estructura de la inversión inicial? Tenemos la inversión fija, ¿no es cierto? ¿Y cómo está compuesto la inversión fija? Tenemos terrenos, obras civiles, maquinarias, vehículos, muebles y equipos de computación. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar. Y ya está. Ahora lo que vamos a empezar a traer son los importes o los valores. ¿Cuál es el valor del terreno? Lo que no puedo hacer aquí, esto es, jóvenes, lo que hice aquí con los nombres. No puedo hacer esto, miren. Agarro esto, copiar y pegar. No puedo hacer eso. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estaría haciendo como hacer en un cuaderno. Así no. Cuando yo quiero hacer un modelo financiero que me pueda coser este modelo, cuando yo cambie algún dato inicial, pues lo que tengo que hacer es empezar a vincular. Y eso lo vamos a hacer con el signo igual. Me voy a ir a la hoja de datos y voy a traer el primer importe, que es el valor del terreno de 5 millones de bolivianos. Voy a quitar los decimales para todos. Ahí. Los 5 millones. Entonces, fíjense, traje simplemente el primero. Y los demás lo puedo replicar sin necesidad de volver a traer uno por uno. ¿Estamos? Y voy a sumar a cuánto asciende la inversión fija. En este caso tiene un valor total de 30 millones de bolivianos. La inversión inicial está expresado en bolivianos. ¿Qué vamos a colocar? Valor está en bolivianos. ¿Estamos? El otro componente de la inversión inicial es la inversión diferida. La inversión diferida. Vamos a copiar el formato. Ya está. Entonces, nuevamente, vamos a copiar los componentes. Y ahí está. Y nuevamente traemos
los valores. ¿Cuáles son los valores? Capacitación del personal, 10.000 bolivianos. Ah, Constitución es primero, ¿no? ¿Qué pasó aquí? A ver. Entonces. Ah, ya. Aquí tuve un problema. Ok. Inversión fija. Ahora sí. Constitución de 10.000, capacitación 20.000. Traigo el primero y replico hasta imprevistos. No tengo el interés. Después lo voy a explicar por qué, en qué consiste este punto. Pero por ahora vamos a obviar. ¿Estamos? Por lo tanto, la inversión diferida hasta el momento tiene un importe de 48.093 bolivianos. Y el otro componente de la inversión inicial es el capital de trabajo. El capital de trabajo. No tenemos la información del capital de trabajo, pero sí, si recordamos un poquito lo que hemos leído el caso, decía que el capital de trabajo va a estar compuesto por un ciclo de conversión de efectivo. Por lo tanto, tendría que recordar lo que ustedes han visto en Finanzas 1, lo que es Administración del Capital de Trabajo, donde han hablado del ciclo financiero. Que por ahora no lo voy a poder desarrollar porque no tengo información todavía de los costos y gastos, que son los datos que yo necesito para determinar el importe del capital de trabajo. Por lo tanto, lo vamos a dejar pendiente. Y finalmente voy a tener la total inversión. Total inversión. Total inversión. Ahí está, total inversión. Que ustedes le pueden dar echar un poquito de maquillaje para que se pueda ver. Ahí está, entonces, aquí podemos tener el capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo. Pero ahí lo vamos a dejar pendiente. Muy bien. Puedo sumar el capital de trabajo, que va a ser el único importe que está en blanco, que no tenemos esa información. Por lo tanto, puedo ir sumando el total inversión. ¿Cuánto sería hasta el momento total inversión? Serían 30.000 más 48 más el capital de trabajo, que aún no lo tengo. Hasta el momento, nuestra inversión asciende a 30.048.093 bolivianos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Ninguna, ingeniero. Perfecto. Continuemos entonces. Muy bien. Entonces ya más o menos tengo algo estructurado mi inversión. ¿Estamos? Tengo algo estructurado mi inversión. Nos quedaría pendiente los intereses y el importe del capital de trabajo. ¿Vamos bien? Ahora me voy a hacer la siguiente interrogante. ¿Cómo vamos a financiar esta inversión? ¿Cómo vamos a financiar nuestra inversión? Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí ahora es calcular la estructura de capital.
la estructura de capital. Estructura de capital, es decir, cómo va a estar financiado la inversión, que eso es fundamental. Entonces, vamos a volver al caso y vamos a buscar esa información. En alguna parte tiene que estar esa información. A ver, aquí. Financiamiento, dice, la empresa financia el 60% de la inversión fija con deuda, con crédito del Banco Unión a una tasa de interés efectiva del 9% y a un plazo de 6 años. Considere los 3 sistemas de amortización. Además, dice, en el plazo de la deuda está contemplado el periodo de gracia de 1 año en el pago del capital, tiempo que durará la implementación del proyecto. Los seguros serán pagados junto a las cuotas. Bueno, esto vamos a obviar por ahora. ¿Estamos? Esto lo vamos a obviar por ahora. Ahí. Entonces, fíjense, nos dice que esta inversión va a estar financiado el 60% de la inversión fija con deuda, con el Banco Unión a 6 años plazo a una tasa efectiva del 9%. Y nos dice que consideremos los 3 sistemas de amortización. Por lo tanto, ahí tengo la información. Entonces, esa información lo vamos a buscar en nuestro libro de Excel, en datos. Y lo tenemos aquí. Fíjense, aquí está, condición del financiamiento. 60% sobre la inversión fija, plazo 6 años, tasa de interés 9% anual, periodo de gracia 1 año, gastos legales 2,000. Bueno, aquí hay un dato más que por ahora no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Qué entienden por periodo de gracia? Porque eso es importante, ¿no? Periodo de gracia el que el capital prestado no le va a generar interés. A ver, ¿alguien más? Periodo de gracia, Licen, es el tiempo que el banco te llega a dar donde no tenés que pagar ciertas cuotas para que puedas trabajar el capital prestado. Muy bien. En este caso nos dice que vamos a tener periodo de gracia en el pago de capital. La pregunta es, ese financiamiento que yo voy a obtener, ¿en qué momento lo obtengo del banco? ¿En qué momento? Porque me dice, necesito el 60%, o perdón, va a ser financiado el 60% de la inversión fija. Es decir, de los bienes, el 60%. ¿En qué momento necesito ese dinero? ¿Cuando ya el negocio empieza a funcionar o antes que el negocio empiece a funcionar? Es decir, cuando yo quiero implementar, a levantar la planta, a comprar las maquinarias, etcétera, etcétera. Antes. Antes. No, tiene que ser cuando ya el negocio esté empezado, porque el banco nunca le va a prestar cuando usted no ha iniciado el negocio. Y él siempre, el banco se asegura que su proyecto o su empresa está generando y que va a tener con qué responderle en caso de que tenga pérdida, pues, porque el banco, usted sabe que nunca pierde, ¿no? Y entonces, siempre se asegura a que su empresa genere y tenga el respaldo. Ya en este caso, entonces, si no nos presta el banco, no vamos a poder realizar la inversión porque no cuento con el monto total que yo requiero para la inversión. Además, lo están financiando sobre la inversión fija, digamos. O sea, Entonces, puede ser antes, digamos, ¿no? Tiene que ser al inicio, si es sobre la inversión Sí fija. o sí, digamos. Sí o sí al inicio, digamos. Entonces, en este caso es al inicio. Es cierto que el banco no va a prestar normalmente si no mostramos algo de garantía. En este caso, estoy mostrándole el terreno que voy a comprar, las maquinarias que voy a comprar, ¿no es cierto? Los equipos que vamos a comprar. Entonces, ahí están las garantías.
¿Estamos? Entonces, el desembolso de ese financiamiento se hace para la compra del terreno, para la compra de las maquinarias, para la construcción de la planta, de los galpones, ¿no? Es para eso que necesito. Entonces lo hace en el momento cero, pero al inicio. Pero ustedes saben muy bien que el banco no pierde. No nos perdona un día los intereses. Por lo tanto, el banco dice, este es un proyecto nuevo, te voy a financiar una parte, que en este caso es el 60%. Pero sé que la implementación de tu proyecto va a durar un año, entonces en ese un año, en ese lapso de año, no vas a generar ingresos. Entonces no me vas a poder pagar en ese lapso de año. Entonces el banco le dice, está bien, en ese primer año que va a durar la implementación de tu proyecto, no te voy a cobrar la deuda. Simplemente me vas a pagar los intereses. Entonces, como los intereses tengo que pagar en ese primer año, y es una erogación, es una salida de efectivo preoperativo, es por eso que esos intereses que se pagan en el primer año están dentro de la inversión. No sé si ustedes recuerdan, siempre les decía, todas las salidas de dinero que nosotros realicemos, pero antes que el negocio empiece a funcionar, deben ser considerados como inversión. ¿Estamos? Entonces, es por eso que aquí hay un ítem que se llama intereses dentro de la inversión diferida. Son los intereses que corresponden al primer año, al año de gracia, que dura la implementación del proyecto. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos más o menos la idea de cómo va a ser financiado la empresa. Entonces, vamos a calcular la estructura de capital. Entonces, para ello, vamos a colocar capital propio, o coloquemos financiamiento, coloquémoslo, a ver, ¿cómo lo podemos colocar? Financiamiento. Ahí vamos a colocar financiamiento. Y aquí le vamos a colocar capital propio. Capital propio, ahí está. Entonces, nos dice que va a ser financiado con deuda el 60%. Voy a traer esa información, 60% de la hoja de datos. 60%. Ahí está. Mañana vas a sacar tus ojos. Dicen, hay algunos compañeros que están con su micrófono activado. Les pido por favor que habiliten sus micrófonos, deshabilítenlo para que no tengan interferencia. ¿Estamos? 60%, fíjense, estoy trayendo de la hoja de datos porque ahí lo tengo la información. ¿Estamos? Y si el 60% está financiado con deuda, ¿qué porcentaje sería el aporte propio para la inversión fija? 40%. Entonces sería 100%, que sería 1, menos el 60%, es decir, 40%. ¿Estamos? ¿Queda claro ahí? Muy bien. Lice, Sí. ¿puedo volver a repetir, por favor? Perfecto. De la inversión fija, el 60% va a ser financiado con deuda, ¿no? 60% que viene de datos, que es la información que nos dan el caso, ¿no? 60%. Esta información voy y llevo a la hoja de inversión. ¿Estamos? Traemos de datos. ¿Estamos? Por lo tanto, si el 60% de la inversión fija va a ser financiado con deuda, ¿cuánto sería el aporte propio? El saldo. ¿Y el saldo cuánto sería? El 40%, ¿no? Que sería 100% menos el 60%, que sería el 40%. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí, dicen gracias. Muy bien. Ahora lo único que tenemos que hacer entonces es sacarlo el 60% al importe
de cada uno de los ítems de la inversión fija. Es decir, 60% vamos a inmovilizar porque es la única información que tengo y multiplicamos por el valor del terreno. Entonces, fíjense, el terreno tiene un valor de 5 millones, el banco me va a prestar 3 millones para su adquisición. Para obras civiles, vamos a quitar los decimales. Ahí está, y replicamos hasta abajo. Aquí no se ve porque es un monto más grande. Ahí está. ¿No? Ahí está. En otras palabras, el banco me va a financiar un importe de 18 millones de bolivianos. Ese es el importe que me va a financiar el banco. Por lo tanto, el saldo tendría que financiar el inversionista, es decir, con capital propio. Que podría determinarlo, 5 millones menos los 3 millones que me va a prestar el banco, tiene que haber un aporte propio para la adquisición del terreno de 2 millones. Una manera de calcular. Otra manera, puedo hacer lo mismo que hice para el financiamiento, 40% por los 5 millones. Los mismos 2 millones. Como ustedes quieran, ambos es válido. ¿Estamos? Por lo tanto, total aporte propio para la inversión fija va a ser de 12 millones. ¿Estamos? Ahora vamos a seguir con la misma estructura para los otros tipos de inversiones. Su compañero decía claramente que el banco es muy difícil que me pueda prestar si yo no muestro garantía. Mucho más todavía si el proyecto es nuevo. No sabemos si va a tener la capacidad de generar ingresos o no. Entonces, estos otros tipos de inversiones que son inversión diferida y capital de trabajo no muestran ninguna garantía. Mientras que en la inversión fija sí. El banco me está prestando 3 millones para la compra de un terreno. Si en algún momento no puedo cumplir esto, el banco me lo embarga el terreno. Entonces hay una garantía real. Pero aquí en estos otros casos no hay. Entonces el banco no me va a poder financiar si no muestro garantía real. Pero sí el banco ya me puede prestar para un negocio que ya está en marcha. Es decir, para una empresa que ya está vigente en el mercado, ya sabe que dentro de su estado financiero muestra que genera ingresos, hay utilidades, etcétera, etcétera. Entonces sí me puede prestar para capital de trabajo. En otras palabras, el banco me puede prestar dinero para que yo pague sueldo y salario a los trabajadores. Pero siempre y cuando yo muestre mi información financiera. ¿Correcto? Pero en este caso, ¿qué información financiera vamos a mostrar si no tenemos nada? Estamos queriendo iniciar. Entonces, por lógica, toda esa inversión diferida y capital de trabajo tiene que ser 100% con aporte propio, ¿no es cierto? 100% con aporte propio. Lo mismo en el tema del capital de trabajo. 100% aporte propio. Ahí está. 100% aporte propio. Y si el 100% es aporte propio, entonces ¿cuánto va a ser el aporte con deuda o el capital ajeno? 0%, ¿no? El 100% menos el 100% de aporte propio. 0%. Y vamos a hacer exactamente la misma operación. 0% multiplicado por 10,000. Y vamos replicando esto hacia abajo. Aquí lo mismo. 100% por 10,000. Y vamos replicando hasta abajo. Y ya está. Y vamos sumando los totales. Obviamente que aquí me va a dar 0. Aquí, ¿qué pasó? Miren, me salió. ¿Por qué me salió 0? Ah, fíjense, ¿por qué tengo eso? Porque fíjense, no he inmovilizado el 100%. A medida que voy replicando hacia abajo, también va a ir recorriendo. He inmovilizado una celda incorrecta. Inmovilicé el importe. Fíjense, eso es lo que me va agarrando. ¿No? Inmovilicé esto que no era lo correcto, sino que tenía que haber inmovilizado esto al 100%.
Eso es lo que está sucediendo, miren, ¿no? El 100% se movió, pero no se movió el 10.000. Ese es el error que estaba cometiendo, entonces vamos a corregir ese error. Entonces aquí, esto no debería haber inmovilizado, debería haberlo dejado libre, pero esto sí. Ahora recién voy a poder replicar y ya está. Entonces los mismos 10.000 va a ser aporte propio. Entonces sumamos y nos va a dar 48.093 bolivianos. Lo mismo hacemos con capital de trabajo, 0%. Por el capital no sé cuánto es, no tenemos aún la información. Aquí también 100% por el capital de trabajo, que tampoco tengo la información, pero voy a ir sumando esto. Lo mismo aquí. Y ya está. Y vamos a tener el total. Total financiamiento con deuda, 18 millones más 0 y más 0. Financiamiento con deuda, 18 millones. Financiamiento con capital propio, 12 millones más 48.093 más capital de trabajo que aún no tenemos la información. Por ahora, entonces, tenemos un financiamiento con deuda, 18 millones y financiamiento con capital propio de 12 millones. La sumatoria de ambos por ahora tiene que sumar los 30.048.093 bolivianos. ¿Estamos? Esta es la estructura de capital. Es decir, de esa manera estamos financiando la inversión. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? ¿O se entendió todo? Ninguna, ingeniero. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces, esto ya está. Esta es la hoja de inversión. La hoja de inversión. La hoja de inversión. ¿Estamos? Ya tengo algunos ítems pendientes, ¿no? Por ejemplo, como es capital de trabajo, que es el primero, y los intereses. ¿Estamos? Son dos ítems que tengo pendiente para culminar la inversión inicial. Para determinar, esto es el total de inversión que yo necesito para poder implementar este proyecto. Muy bien. Ahora, como tengo financiamiento externo mediante el sistema bancario, una vez que el banco me realice el desembolso, tengo que empezar a pagar esta obligación. Para ello, voy a elaborar mi cronograma de pagos. Mi cronograma de pagos. Entonces, vamos a abrir una nueva hoja que se va a llamar financiamiento. Financiamiento. De la misma manera, vamos a quitar los decimales, vamos a quitar el cuadriculado. Ahí está. Entonces vamos a desarrollar el cronograma de pagos. Vamos a colocarlo cronograma o cuadro de amortización, como ustedes quieran llamarlo. Cronograma de pagos. Entonces, para desarrollar un cronograma de pagos, primero necesito las condiciones del crédito. Entonces, vamos a colocar el detalle, el valor y la unidad de medida. Ahí está. Entonces, aquí voy a tener el monto de la deuda. Vamos a poner como deuda. No sé cuánto va a ser la deuda. Voy a ver qué informaciones tengo por aquí. Plazo, tasa de interés. ¿Ok? Tengo el plazo. Tengo la tasa de interés. Tengo el periodo de gracia, ¿no? El periodo de gracia. Y ahí está. ¿Qué más tenemos? A ver, gastos legales. Por ahora no vamos a tomar en cuenta esto. Ok.
La deuda. ¿Tenemos el importe de la deuda? ¿Cuánto me va a prestar el banco para financiar parte de la inversión? Sí, ¿no? 18 millones. Ahí está. 18 milloncitos. Esto está expresado en bolivianos. Muy bien. Plazo. ¿Cuál es el plazo? 6 años. El plazo es 6 años. Tasa de interés. 9% anual. Periodo de gracia. 1 año. Periodo de gracia, 1 año. Forma de pago. ¿Cuál va a ser la forma de pago? Vamos a volver al caso y vamos a ver qué nos dice. La empresa financia el 60% de la inversión fija con deuda con un crédito del Banco Unión a una tasa de interés efectiva del 9% y a un plazo de 6 años. Considera los 3 sistemas de amortización. Además, en el plazo de la cuota está contemplado el periodo de gracia de 1 año en pago de capital, tiempo que durará. Entonces, no nos especifica la forma de pago. Como no nos especifica, vamos a asumir que es anual, es decir, una vez al año. ¿Estamos? Entonces, la forma de pago va a ser anual, es decir, una vez al año, veces año. Pero puede ser los pagos mensuales, puede ser trimestrales o semestrales. Como no especifica, vamos a asumir anual. ¿Estamos? Aquí tenemos entonces la información. Ahí está. Esas son las características del crédito. Muy bien. Ahora vamos a empezar a construir nuestro cronograma de pagos. Es decir, vamos a empezar a elaborar los cuadros de amortización. Vamos a empezar por el primer cuadro de amortización. Vamos a empezar con el sistema francés. Vamos a empezar con el sistema francés. Aquí vamos a tener el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿En cuántos años tengo que terminar de pagar mi deuda? 6. 6 años. En 6 años. Pero dentro de esos 6 años hay un año de periodo de gracia. ¿No ve? 6 menos 1. Es decir, mi capital, lo que yo me presté, los 18 millones, tengo que pagar en 6 menos 1, es decir, en 5 años. Por eso está aquí los 5 años. ¿Estamos? Hay un año de periodo de gracia. En ese año simplemente pago intereses, pero como ese pago de intereses preoperativo, entonces va a estar dentro de la inversión diferida. ¿Estamos? Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es mi cronograma de pagos para el capital. ¿Vamos bien? Sistema francés. ¿Qué es lo primero que se calcula en el sistema francés? La cuota, ¿no? Vamos a colocar pago, así para que se entienda. Pago de la cuota. Pago de la cuota. Ahí está. Mi pregunta es, ¿cuánto tengo que pagar todos los años? ¿Cómo se calcula eso? ¿Recuerdan? Una clase la habíamos dedicado a eso, ¿no? La cantidad del capital lo dividimos entre 6 y le sumamos el interés. Perfecto. La cuota era igual a la deuda por tasa
dividido entre 1 menos, paréntesis, 1 más la tasa elevado al menos el plazo. Esto era, pero de manera manual, ¿no ven? Que muchos no se acuerdan de esto, cómo se hace. No lo voy a hacer por este lado, porque ya lo habíamos calculado que sale exactamente lo mismo, pero esta ecuación lo vamos a reemplazar por una función financiera que se llama pago. ¿Estamos? Pago. ¿Qué información me solicita? La tasa, 9%. Inmovilizamos. Punto y coma. ¿Qué información pide? NP, plazo. 6 años. Pero tengo que restarlo el periodo de gracia de 1 año, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. Porque en 5 años tengo que pagar mi deuda. Mi deuda, que es 18 millones. Punto y coma. ¿Qué nos pide? El valor actual. La deuda. La deuda. Y la deuda, como es considerado flujo negativo, entonces colocamos menos los 18 millones. Inmovilizamos esto también y le damos enter. Es decir, cada año se tiene que pagar 4.627.664 en cada uno de los periodos durante los 5 años. ¿Estamos? Durante el plazo del crédito. Muy bien. Ya tenemos el pago de la cuota. Ahora, ¿qué calculamos? No olvidemos que cuando nosotros vamos al banco y pagamos una cuota, estamos pagando una parte de intereses y la otra parte, la deuda. Capital. Capital, exactamente. Entonces, vamos a calcular los intereses, pago de intereses. Intereses. Vamos bien. Los intereses habíamos dicho que se calcula de manera manual con la siguiente ecuación. Los intereses es igual a la deuda por la tasa. Vamos por la tasa. Esa es la función que debo utilizar. Pero vamos a utilizar una función que viene a ser pago in. Pago de intereses. Tasa. La tasa es del 6,9%. Inmovilizamos. Punto y coma, porque voy a replicar hacia la derecha, ¿no? No olviden. Periodo. ¿De qué año quieres calcular el interés? En este caso del periodo 1, del año 1. Entonces, no puedo utilizar esto porque está con letras. Entonces, no me va a aceptar la función. Por lo tanto, vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Los años tienen que estar en valores. Ahí está. Ahora sí. Entonces, pago in. Tasa del 9%, punto y coma, periodo. ¿De qué año quieres calcular el interés? Del periodo 1. Cuando yo replique hacia la derecha, le voy a pedir del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4. Entonces, no tengo que inmovilizar el periodo. Lo dejamos libre. NPR. NPR es el plazo. El plazo es de 6 años. Pero hay que quitarlo el periodo de gracia de 1 año, ¿no? Punto y coma. Valor actual. El valor actual es la deuda y la deuda siempre va a ser con negativo por considerarse un flujo negativo. Cerramos paréntesis y le damos enter y ya está. Entonces, de los 4.627.664 corresponde a intereses 1.620.000. Y eso replicamos a la derecha hasta el periodo 5. Entonces, fíjense que los intereses van disminuyendo periodo a periodo. ¿Por qué?
porque el saldo de la deuda va disminuyendo. Entonces los intereses se pagan siempre sobre el saldo de la deuda, sobre lo que debo. ¿Cierto? Ahí va. Finalmente, el pago de capital. El pago de la deuda. Como ya tengo la cuota y tengo los intereses, por diferencia lo puedo calcular. Es una opción que es válida. Es válida esta opción. Pero con modo a practicar voy a utilizar la función pago principal y vamos a alimentar lo mismo. 9%, inmovilizamos, punto y coma, periodo. ¿De qué periodo queremos calcular el pago capital? En este caso el periodo 1. NP es el plazo, son 6 años, menos el periodo de gracia. Punto y coma, valor actual es la deuda, nuevamente con negativo. Si en caso ustedes se olvidaran colocar negativo, no hay problema. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Fíjense, lo voy a quitar el negativo y les va a salir negativo. Le va a salir el mismo importe, pero negativo, nada más. Entonces le va a salir entre paréntesis o con signo negativo por delante. Por lo tanto, ahí usted va a decir, ah, me olvidé el negativo de la deuda. ¿Estamos? Ahora sí. Replico, fíjense que no va a cambiar nada, ¿no? No cambió absolutamente nada, ¿no? ¿Vamos bien? Ahora vamos a calcular el saldo de la deuda. Saldo de la deuda. Ahí está. ¿Cuál va a ser el saldo de la deuda después de pagar mi primera cuota que corresponde a intereses y capital? Es decir, mi deuda original es de 18 millones. No olvidemos que ya hemos pagado un interés en el año de periodo de gracia que dura el año la implementación del proyecto, pero era intereses, no ha disminuido nada mi deuda. Por lo tanto, mi deuda sigue siendo 18 millones. Con la primera cuota ha disminuido mi deuda en 3.007.664. Es decir, después de pagar mi primera cuota, intereses más capital, mi deuda es de 14.992.336. Saldo de la deuda después de pagar la segunda cuota. Mi saldo anterior, 14 millones, menos el pago de capital del año 2, 3.278.000. Le damos Enter. Bueno, no se ve. Ahora sí. Entonces, fíjense, después de pagar la segunda cuota, que son intereses más capital, la deuda es de 11 millones. Y así sucesivamente hasta el periodo 5. En el último periodo tiene que dar ¿cuánto? El saldo de la deuda. 0. 0. Ahí está, ¿no? Es decir, al pagar mi última cuota, que es la quinta de intereses más capital, no debo un centavo al banco. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? Ninguna, licen. Perfecto. 3, Dicen, 4, 5. Sí. todos estos pasos tenemos que replicar igual en nuestro proyecto. Así vendría a ser, ¿no? Así tienen que empezar a desarrollar su proyecto final, exactamente. Ya. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a hacer el sistema alemán. El sistema alemán. Lo mismo, voy a copiar los años, eso sí puedo copiar, no hay problema. Ahí está. En el sistema alemán, ¿qué es lo primero que se paga? Perdón, ¿qué es lo primero que se calcula? Siempre se paga la cuota al banco, ¿no? ¿Qué es lo primero que se calcula? El pago del capital, porque eso es constante en el sistema alemán, ¿no? Eso es lo primero que se calcula, el pago de capital. Pago de capital. En el sistema alemán, el pago de capital es igual a ¿qué? Vamos a ponerlo, a ver. Esto es para el sistema francés. Esto para el alemán. Entonces, lo primero que se calcula en el sistema alemán
es el capital. Y el capital simplemente es la deuda dividido entre el plazo. Nada más. Y eso es lo que vamos a hacer. La deuda 18 millones dividido, pero 18 millones inmovilizo, ¿no? Dividido entre el plazo. El plazo son 6 años. Ah, pero hay un año que no se paga capital, que es el periodo de gracia. Entonces quitamos ese año de periodo de gracia. Y ya está. Es decir, todos los años voy a pagar un capital de 3.600.000, ¿no? De capital. Una vez ya calculado el capital, puedo ya calcular el saldo de la deuda. Saldo de la deuda. Ahí está. Después de pagar mi primera cuota, ¿cuánto va a ser mi deuda? 18 millones de deuda original menos 3.600.000. Saldo después de pagar la segunda cuota, 14.400.000 menos 3.600.000. Y sabemos que el último periodo, es decir, al realizar mi pago de mi última cuota, voy a tener una deuda de 0. ¿Estamos? Ahora con eso puedo calcular el pago de intereses. Pago de intereses. Ahí está. ¿Cómo se calculan los intereses? Esto es válido para ambos. Entonces me dice lo siguiente. Mira. Dice deuda. La deuda, eso es lo que pide, ¿no? Deuda. Ahí está. ¿Cuánto es la deuda? 18 millones. 18 millones. ¿Por quién? Por la tasa de interés. Por tasa de interés. Por tasa de interés. La tasa de interés es 9%. Perfecto. Entonces, es 1.600.000 de interés que tengo que pagar en la primera cuota. El interés que tengo que pagar en el segundo año, es decir, en la segunda cuota, lo mismo, deuda, pero mi deuda ya no es 18 millones. ¿Cuánto es mi deuda? 14.400.000 por la tasa, ¿no? Por la tasa. Entonces la tasa 9%. Ya está. Y así podemos replicar la operación hasta el periodo 5. ¿Estamos? Y finalmente puedo calcular el pago de la cuota. Es decir, a cuánto va a ascender mi pago que tengo que realizar todos los años. Y eso va a ser lo siguiente. Ustedes saben muy bien que la cuota está compuesto por los intereses más el capital, ¿no es cierto? Por lo tanto, despejando el no, ya no necesito despejar, pensé que estaba en el francés. Simplemente la sumatoria de intereses más capital, ¿no? Intereses más capital. Intereses más capital. Y ya está. 5.220.000. Y ya está. ¿Estamos? Muy bien. Ya tenemos dos sistemas de amortización. Hay uno más. ¿Cuál es? El sistema americano. El americano. El sistema americano. Entonces, en el sistema americano, lo primero que se calcula es también el pago del capital. Pero la característica del sistema americano es que no se paga capital en los periodos antes del vencimiento. Simplemente la deuda se paga con un solo pago y se lo realiza en la última cuota. En este caso, la última cuota es en el año 5.
En el año 5 debo pagar la totalidad de la deuda, es decir, los 18 millones. Los 18 millones. Estamos con un solo pago. Se paga la deuda en el sistema americano. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero que calculamos es el pago de capital. Pero como estoy construyendo un modelo, no puedo colocarlo alegremente. Aquí, por ejemplo, no pago nada. 0, 0, 0 y 18 millones. Entonces, como estoy construyendo un modelo, debo colocarlo mediante una función lógica que dice lo siguiente. Colocamos sí. Esa es una función lógica. Sí, una condicionante. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Aquí necesito una fila más que son los años. Que son los años. Ahí está. Ahora sí, decimos. Sí. Si el periodo, si el año que yo quiero hacer el pago de la cuota es igual al plazo, el plazo es 6 años menos 1 año de periodo de gracia. Si el plazo es igual al periodo de pago, entonces debemos pagar la totalidad de la deuda, que es 18 millones. Caso contrario, si no son iguales, es decir, si 1 no es igual a 5, no pago nada. 2 es igual a 5, tampoco. Entonces, si no son iguales, debe colocarme el valor de 0. Y cerramos paréntesis y le damos Enter. Entonces, como 1 no es igual a 5, no se paga nada de deuda. Como 2 no es igual a 5, de la misma manera. Pero recién el pago se va a realizar en el periodo 5, porque 5 es igual a plazo. Entonces, ahí está. ¿Estamos? Y ya está el pago a capital. Con eso puedo calcular también nuevamente el saldo, porque esa información necesito para calcular el interés. Entonces, saldo de la deuda. Entonces, mi deuda original es 18 millones. Pagando mi primera cuota, no va a disminuir en nada mi deuda, porque no pagué nada de capital. Por lo tanto, mi deuda sigue siendo 18 millones. En la segunda cuota tampoco pagué nada de capital, por lo tanto mi deuda sigue siendo 18 millones, es decir, 18 millones menos 0. Pero en el último periodo siempre tiene que dar 0, ¿no es cierto? Tiene que dar 0. Ahí está, dando 0. Muy bien, con eso puedo calcular el pago de intereses. Pago de intereses. ¿Cómo se calculan los intereses? Deuda por tasa. Deuda, que en este caso es 18 millones, por tasa. 9%. Ahí está, 1.600.000. Para el segundo año, las tasas va a ser exactamente lo mismo, pero mi deuda es la anterior, 18 millones por la tasa. Nuevamente. Ahora recién puedo replicar esta operación. Replicamos la operación hasta el periodo 5. Como ustedes pueden ver, la característica del sistema americano es que los intereses son fijas. 1.620.000 todos los periodos. Y finalmente el pago de la cuota. El pago de la cuota simplemente es intereses más capital. Intereses de 1.620.000 más capital. Es decir, en el primer año mi cuota simplemente va a estar contemplada por intereses hasta el cuarto periodo. En el año 5 recién va a estar incluido la totalidad de la deuda. ¿Estamos? Entonces ya tenemos, por ejemplo, aquí los cuadros de amortización de la deuda en este caso, por los 3 métodos. ¿Preguntas, consultas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Lisa, para el proyecto, ¿igual va a entrar para los 3 métodos o solo uno nomás? Los 3 va a entrar. Porque yo después voy a elegir uno. ¿Cuál de los métodos es mucho más beneficioso para mi proyecto? Ya, Lisa, está bien.
Y vamos a comparar aquí. Vamos a comparar entre los tres métodos. ¿En cuál de los tres métodos termino pagando más o más intereses? ¿Y cuál de los tres métodos me conviene pagar mi deuda para mi proyecto? ¿Estamos? Por ahora no vamos a poder tomar esa decisión, pero sí vamos a comparar en este momento. Y ustedes me van a decir a ver cuál de los tres sistemas es mejor. Francés, alemán y americano. Ahí está. Capital en el sistema francés. El capital debe ser 18 millones. Lo que me presté, lo que debo devolver. A ver, verifiquemos. Sumemos la totalidad del pago de capital en el sistema francés. Pago de capital, aquí está. 3 millones el primer año, 4 millones el segundo año. Sumatoria, 18 millones. Sistema alemán, de la misma manera. Voy a sumar los pagos de capitales. Debería darme igual los 18 millones, que ahí no va a cambiar. O sea, lo que me presto es lo que tengo que devolver. En el sistema americano, de la misma manera. Sumo la fila de capitales y tiene que dar, obviamente, los 18 millones. Hasta ahí no cambio nada en ninguno de los tres sistemas. Ahora vamos con el pago de intereses. Voy a sumar cuánto termino pagando por concepto de intereses por una deuda de 18 millones bajo el sistema francés. A ver, veamos, intereses. Sumo la totalidad de los intereses. En el alemán, de la misma manera, sumo los intereses. Y ahí lo tenemos. Y en el americano también. Sumamos la totalidad de los intereses. Ojo que hay un interés todavía que es el periodo de gracia, ¿no? Pero para los tres sistemas va a ser exactamente lo mismo en el caso del periodo de gracia. Ahí está. Entonces, en el sistema francés, por una deuda de 18 millones, termino pagando en total un importe de 23.138.321. En el alemán, por una deuda de 18 millones, termino pagando 22.860.000. Y en el sistema americano, termino pagando, por la misma cantidad de deuda, 26 millones. La pregunta es, ¿cuál de los tres sistemas les conviene a ustedes pagar su deuda? En el alemán. Alemán. ¿Por qué? Porque pago menos interés. A simple vista es eso que se ve, ¿no? En este caso es como la ley del cacho, lo que se ve se anota. Pero más adelante, cuando estemos ya evaluando el proyecto, van a ver que van a cambiar de opinión. Porque si alguien les pregunta qué sistema de amortización es conveniente para pagar la obligación o la deuda, tendrían que responder como dice Pepito. Depende. ¿Depende de qué? Depende si la deuda es buena o la deuda es mala. Deuda buena significa que yo me financio para poder invertir, es decir, para inversión. Y la deuda mala es prestarme dinero para irme de luna de miel, de vacaciones, para comprarme un vehículo particular. Esa es deuda mala. Entonces, cuando la deuda es destinado a inversión, seguramente al final vamos a elegir el sistema americano. A pesar que yo termino pagando más dinero. Fíjense, por concepto de interés pago 8.100.000, pero en los otros pago 5 y en otros 4. Pero esto es una deuda buena porque la inversión genera rendimiento. Con los rendimientos puedo ir cumpliendo las obligaciones sin ningún problema. El dinero que no estoy pagando aquí en los primeros periodos los puedo utilizar para operación y sigo generando más rendimiento todavía. Y no es lo mismo pagar el día de hoy que de aquí a 5 años. ¿No ven? Pero eso es para la deuda buena. Pero para la deuda mala, si ustedes toman un financiamiento para
irse de vacaciones, con seguridad elegirían el sistema alemán. ¿Por qué? Porque en las vacaciones no le va a generar ningún rendimiento. Más lo contrario, les va a dejar endeudada. Si la deuda es para adquirir un vehículo particular, de la misma manera, no les va a generar ningún rendimiento más que comodidad. Porque van a tener que echarlo gasolina cada vez que requiera, mantenimientos, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende. ¿Estamos? Pero aquí lo que me interesa por ahora es que en uno de los sistemas se paga más intereses, en los otros menos y así sucesivamente. Si lo podemos una escala, podríamos decirlo, en el americano se paga más intereses, luego está el sistema francés y luego está el alemán. ¿No? ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ya al final, cuando estemos evaluando, vamos a ver cuál de los tres sistemas te conviene. Dar una preguntita. Adelante. Imprimirlo para guiarnos en cómo hacer los ejercicios del práctico. A ver, no le escuché muy bien. ¿Estaban entrecortados nuevamente? No, le preguntaba si todo este procedimiento que hemos hecho del ejercicio, del desarrollo, lo va a enviar al grupo para poder imprimirlo, para guiarnos cómo hacer de forma manual. Sí. Mira, Okay, yo personalmente no les aconsejo hacer de manera manual. Porque lo que vamos a hacer es harto. Y fíjense que el Excel me facilita bastante al desarrollo de la operación. Imagínense hacer estas operaciones de manera manual. Tienen que estar calculando uno por uno esto. Mientras aquí simple hacemos la primera y lo demás replicamos. Entonces yo no lo sugiero hacerlo de manera manual. Por cuestiones de tiempo. ¿Estamos? Pero si ustedes quieren hacerlo, háganlo, no tengo ningún problema. Pero van a ver que en medio camino se van a cansar haciendo manualmente. Porque lo que vamos a hacer es harto. Es harto lo que vamos a hacer. ¿Vamos bien? Pero sí se lo voy a pasar. Esto lo voy a subir a la plataforma. Todas las clases que vamos a ir avanzando. ¿Estamos? Listen, aquí en Bolivia hay ese tipo de préstamo. Voy a parar la grabación para que no sea tan largo el video, para que ya después respondamos.